CBR, ¿ya? Bueno, como le decía también, este ensayo de CBR es bastante utilizado en nuestro medio. ¿Qué quiere decir CBR? La sigla en inglés dice California Bearing Rating, o capacidad de soporte del suelo. Más conocido en nuestro medio CBR. ¿Qué es CBR? No es más que la relación de la presión obtenida con el material que estamos trabajando sobre la presión de referencia de piedra triturada multiplicado por 100. Pues un CBR, si tenemos próximo a 0, es muy malo. El CBR teóricamente varía de 0 a 100, pero en algunos casos, cuando los suelos son bien graduados y bien compactados, puede sobrepasar más del 100%. Lógicamente va a llegar a 110, 109, por ahí. Si ya calculo, ya si es ya muy exagerado, entonces quiere decir que algo anda mal. En ese caso, hay que verificar. ¿Qué hay que verificar? Primeramente la granulometría, hay que verificar su clasificación, hay que verificar su proctor y luego otra vez hacer el CBR. Algo pasa. O posiblemente sea algún defecto en la etapa del ensayo de laboratorio. Hay mucha gente que no tiene cuidado justamente en la parte crítica del laboratorio. Bueno, antes de hablar de los ensayos, vamos a primeramente ver, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando del ensayo, pues, la carga registrada, o sea, cómo penetrar justamente la carga para 0,10, para 0,1 pulgadas, 0,2 pulgadas, 0,3 pulgadas, hasta 0,5 pulgadas de penetración. Entonces, vamos a ver aquí, creo que está acá una imagen. Este es el equipo de CBR. ¿En qué consta el CBR? Por favor, antes que entremos a esto. El CBR es bastante utilizado para diseñar pavimentos rígidos, para calcular las presiones que va a resistir los durmientes en ferrocarriles. Después el CBR, lógicamente, también es importante para ver cómo reacciona justamente la elasticidad del suelo. Entonces, el CBR siempre hay que trabajar en la parte crítica. ¿Cuál es la parte crítica? En el estado de saturación. Las normas le dicen de que la saturación los moldes del CBR es 4 días, pero cuando compactamos las arcillas, por ejemplo, en 4 días no se humedece todavía completamente. Entonces uno se debe, aunque las normas solamente dicen hasta 4 días, las normas STM y las normas ASTO, pero sin embargo, pensando en nosotros, por ejemplo, en nuestra región llueve a veces hasta más de 4 días, 5 días, una semana. Entonces la arcilla sigue produciendo hinchamiento. Si están hinchando, entonces no podemos hacer la prueba de CBR porque no está en la condición extrema. Por eso a veces cuando hacemos CBR de arcilla hay que poner un poco más de 4 días. Aunque la norma le dicen 4 días, pero aquí pues llueve. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿Qué es lo que pasa en las condiciones muy malas en nuestra región? Aunque la norma le digan 4 días. Pero si aquí hacemos en 4 días, si ustedes sacan la tierra del molde, van a ver que la parte del núcleo central no está todavía húmeda. Entonces quiere decir que no estamos evaluando lo que es real. Lógicamente hay muchos ingenieros que se basan netamente, estrictamente en las normas, pero también la ingeniería pues, no es siempre seguir una norma que se han hecho en otras partes, en otras condiciones climáticas, etc. Nosotros aquí, como le vuelvo a repetir, en 4 días la arcilla sigue hinchando, entonces no podemos hacer una penetración en esas condiciones cuando hubo un hinchamiento. Bien, ahora en suelos granulares, lógicamente, tampoco no es necesario 4 días. En 24 o 48 horas ya el suelo granular ya está saturado. Entonces ya podemos hacer la prueba. Pero a veces hay algunos genios, ¿no?, que siguen al pie de la letra de las normas, pero depende de las condiciones. Ahora, también dicen, bueno, cuando tomamos un valor de CBR, dicen,
la capa base de una carretera será que el material tenga mínimo, dice, 90% de CBR al 95% de la densidad máxima. ¿Qué quiere decir eso? De que el 95% de la densidad máxima tenga un CBR de 80, 85%, 90%. Pero eso va a depender mucho de la situación climática y de la intensidad o de las lluvias que tenga. Entonces yo puedo decir, de repente una zona que ya está bastante drenada, puedo tomar el 100% de CBR. Ahora, si tengo acumulación de agua extrema por varios días, entonces no solamente tomaré 95, de repente voy a tomar 90%. O sea, estoy reduciendo por seguridad. Y justamente estos datos que estoy hablando nos va a permitir diseñar el espesor del pavimento rígido. Y también para determinar el módulo K, que el otro día hablamos, ¿no es cierto? Les va a servir también para tomar en forma indirecta, siendo un CBR, el valor del módulo K. El módulo K es el coeficiente de balasto vertical. Lógicamente también cuando queremos calcular el módulo de reacción horizontal, se pone el gato en forma horizontal y hacemos justamente aplicar la carga en forma horizontal cuando se hace el ensayo. Pero tenemos algunas fórmulas que nos puede encontrar el equivalente del CBR que estamos haciendo, perdón, del módulo K, el coeficiente de balasto vertical, podemos convertirlo al horizontal. Justamente cuando calculamos para algún elemento que esté sometido, por ejemplo, al efecto eólico, como ser, por ejemplo, las torres de alta tensión, los postes de tendido de cables, como son, hablando de tendido, digamos, de alto voltaje. Entonces, cuando hay calor, hay dilatación, y cuando hay frío, hay contracción. Entonces, las presiones que hacen, porque son cables muy gruesos, están sometidos a presiones bastante rigurosas, digamos así, en las fundaciones. Y justamente calcular la estabilidad de un poste que está sometido a estas tensiones horizontales es más complejo que hacer un calculito de una vivienda de 2 pisos. No es sencillo, porque hay que tener varios parámetros que tomar en cuenta justamente ahí. Entonces, les voy a dar un tema de investigación, van a ver, claro que no me corresponde dar el ingeniero que da fundación en Montfort. A ver, un cálculo, a ver, de un poste que esté sometido justamente al efecto, ¿no es cierto?, de los cables de alta tensión. Van a ver que es bastante complicado el cálculo, no es fácil. Y en eso, entonces, pero en la realidad, cuando se quiere hacerlo, el cálculo, digamos, ¿no es cierto?, al esfuerzo horizontal, hay que calcular el K sub H. El sub H es el módulo de reacción horizontal. Y también los galpones que son bien grandes, están sometidos al efecto eólico, ahí está trabajando justamente más también en el calcular el K sub H. Entonces el K sub H, el K sub B hay algunas fórmulas que encuentran su equivalente al K sub H. Pero si quieren hacer un ensayo, van a tener que poner el gato, ¿no es cierto?, hidráulico, los ensayos en forma horizontal. Entonces, cada una zanja, se colocan las placas, etcétera, se hace la misma operación que en la vertical. Eso es el módulo para encontrar el módulo K. Y entonces, lógicamente, el CBR en nuestro medio se utiliza, ¿no es cierto?, como por las tablitas que les enseñé, lo que les indiqué el otro día, hacen el CBR para usar las tablas que les indiqué para determinar el módulo K. Entonces, por acá tenemos el esta tabla. Fíjense. Aquí tenemos el valor de CBR. Si usted quiere 90, si supongamos que al CBR nos va a dar 100%, digamos de media 15, entonces mi valor del módulo de reacción va a ser 6. Si tomo el 95%, sacaré entonces sí,
si el valor de severe, o sea, la densidad 95%, seguramente me va a bajar el severe, si es 15, de repente me va a bajar a 10. Entonces tomo este valor como seguridad y voy a tener alrededor de 5 y algo. Es el módulo K. Entonces este es el dato que manejamos en nuestro medio para poder calcular los pavimentos rígidos y determinar su módulo K. Pero siempre es conveniente no agarrar directamente porque tengo arena, agarrar un K, digamos, porque se dio un severe de 15 o 20. Lo mejor es siempre hacer por lo menos del suelo con el cual vamos a trabajar, hacer un severe para adoptar esta tabla y calcular el módulo K. Entonces, el equipo consiste en lo siguiente. Este es un molde de severe, es el diámetro de 6 pulgadas y la altura es un poco mayor que el del Proctor que tenemos de 6 pulgadas. Entonces, aquí tiene el objetivo de que es más alto este cilindro, debido a que aquí lleva un disco separador, que le llamamos un disco macizo de acero, pero colocando el disco queda a la misma altura del Proctor del cilindro de 6 pulgadas, la misma altura. Entonces aquí se coloca un disco. Hay dos formas de hacer la curva de compactación cuando se hace un severe. Hay autores que recomiendan que utilicemos el mismo molde de severe para hacer el Proctor, la curva de compactación. El Proctor está 180 modificado. En ningún caso ustedes tienen que utilizar un molde de 4 pulgadas para hacer un severe. Siempre es de 6 pulgadas. Entonces se coloca la piedra porosa y se hace el golpeo en el suelo para obtener la curva de compactación. Pero hay algunos, por comodidad, para hacer la curva de compactación, utilizan el cilindro normal de compactación, que es lo más común en nuestro medio. Hacemos la curva con otro cilindro, pero para hacer el severe utilizamos otro cilindro que es más alto, colocando el disco separador. Bien, una vez obtenida la curva de compactación, entonces sabemos su humedad óptima y también sabemos la densidad con la cual tiene que estar compactado. Muy bien, ahora, si tenemos suelos granulares, hay que hacer una compensación en peso del material. A ver, como recuerdo de suelos 1, ¿cómo se compensa un suelo que tenga partículas mayores a 3/4 de pulgada para hacer un Proctor? Y también para hacer severe, la misma operación. ¿Alguien me puede responder? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor? Escúchame, por ejemplo, si estamos haciendo un camino, una pavimentación, utilizamos una capa base, que se llama, ¿cierto? Y la capa base tiene a veces 2 pulgadas, 1,5, 3/4, etcétera, tiene piedras de exceso, que son en diámetros mayores a 3/4 de pulgada. Entonces, yo para hacer mi curva de compactación, yo no puedo compactar piedras de 2 pulgadas, pues, ¿no? Porque si tengo piedra de 2 pulgadas, mi cilindro tiene 6, entonces 3 piedras me ocupan todo el espacio, ¿no? Entonces voy a golpear su piedra, ¿sí? Entonces tengo que hacer una compensación del material para hacer la curva de compactación y hacer el severe. ¿Cómo se hace esa compensación en peso del suelo, de la muestra, para hacer los ensayos? Esa es la pregunta. Bueno, primero se tiene que sacar la curva granulométrica para ver cuántos son los porcentajes, digamos, de nuestro grano en este tamaño, de tamaño grande, para poder compensarlo con arena y con arcilla. No. A ver, anoten por favor, ¿ya? El año pasado hemos dicho, pero se me ha olvidado, pero les vamos a dar un ejemplo. Háganle un lápiz y un papel, por favor. No se van a olvidar eso. Siempre hay que hacer la compensación cuando el suelo tiene exceso de cualquier partícula mayor a 3/4 de pulgada.
Vamos a suponer, vamos a tener en cuenta, para la curva de compactación necesitamos aproximadamente, cada cilindro de 6 pulgadas ocupa más o menos 6 kilogramos de muestra. Entonces, para hacer la curva de compactación necesitamos el mínimo 4 puntos, ¿verdad? O 5, pongamos que sea 4 puntos, digamos. En 4 puntos, si usted necesita un suelo para cada punto, 6 kilos, necesita 24 kilos de muestra, ¿sí? Mínimo. Y para hacer la curva, el CBR, utiliza 3 cilindros, 3 moldes, que también van a usar 6 kilos aproximadamente. Puede ser más, si quieren pueden tomar 6.5, pero aproximadamente 6. Supongamos que entre 6 a los 3 cilindros de CBR que vamos a hacer. Entonces va a ser más 3, más 18. Entonces 12, mínimo necesitamos 42 kilogramos para hacer la compactación, la curva de compactación y el CBR. Entonces, si me llegó las partículas mayores a 3/4, yo tengo que hacer una compensación en peso del material. En ese caso, por lo menos al laboratorio tengo que llevar aproximadamente 100 kilos de muestra. Aproximadamente. Mejor si llevo un poco más. Supongamos que en este caso vamos a llevar 100 kilos para nuestro cálculo, que sea fácil. Pongan entonces muestra llevada al laboratorio, que sea 100 kilogramos, con partículas mayores a 3/4 de pulgada. Muy bien, entonces, como decía, ¿no es cierto? La capa base tiene 1,5, 2, o 3/4, etcétera. Bueno, entonces, vamos a sacar el material para compactar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, lógicamente, previamente, como decía el joven, lo vamos a tamizar, sabemos su granulometría, todo el mes cómo es la curva granulométrica, etcétera. Entonces, vamos a determinar cuántos porcentajes son partículas mayores a 3/4. Pero para compensar, agarramos los 100 kilos que llegó al laboratorio y lo dividimos en 4 partes. Lo cuarteamos. Hagan un círculo y pongan A, B, C y D en 4 partes. Las muestras. ¿Está claro? Jóvenes, ¿me están siguiendo? Sí, ingeniero. Ya, 100 kilos. Esos 100 kilos ponen en una mesa, lo van a cuartear en 4 partes. ¿Ya? Entonces usted va a tener A, B, C, D, en 4 partes la muestra. Lo puede unir. Supongamos que vamos a unir A más D. Eso va a ser una parte. Pongamos X. Después la otra parte va a ser B más C. Eso lo llamamos Y. Entonces en cada uno supongamos que uno que sea 52 kilos, en el otro que sea 48 kilos aproximadamente. Porque le estamos partiendo, tampoco lo vamos a hacer tan exacto, se dan cuenta. Entonces, el sumado tengo 100 kilos, ¿verdad? Entonces, voy a agarrar cualquiera, ya sea Y o X. ¿Qué hago? Lo voy a tamizar en las mallas 3/4. Ya, entonces, supongamos vamos a agarrar 52 kilos, los 52 kilos los tamizo en las 3/4. Supongamos que en las 3/4 al tamizar me va a quedar 15 kilos, digamos, de piedra exceso a 3/4. Entonces, de 52 menos 15 kilos, ¿cuánto quedó? 77. 52 menos 15. Me quedó 37 kilos, ¿verdad? 37. Sí. Entonces, a este 37, yo tengo que enterarlo otra vez a los 52. Entonces agarro la muestra Y, que me pesa 48 kilos. Entonces esos 48 kilos voy a tamizar en la número 3/4, pero que quede retenido en la malla número 4. ¿Entienden? Tomo una porción de la muestra Y, que voy a tamizar,
que pase 3/4 de pulgada, pero que esté retenido por la malla número 4. Eso tiene que ser 15 kilos. ¿Ok? Entonces, a la muestra que tenía de 37 kilos, lo sumo, perdón, 37, ¿cuánto me faltaba? Entonces, 37, para que sea 52, ¿cuánto dan? 13 kilos, ¿no? ¿Cuánto me faltan? 15, ingeniero. 15 kilos, ¿no? Ya. Entonces, esos 15 kilos que obtuve de la muestra Y, se lo incluyo a la muestra que me quedó 37. 37 más 15 me da 52 kilos. Con esa muestra que yo compensé, con esa voy a trabajar para hacer mi curva de compactación y mi CBR. ¿Está claro? Igualmente, cuando ustedes, aunque no hagan CBR, si hacen Proctor con partículas mayor a 3/4, tienen que hacer esta compensación para hacer la curva de compactación. Siempre. ¿Me captaron o no? Por favor, que hablen. Si no entendí, lo voy a volver a explicar. La última parte, ingeniero, Ya. con la segunda muestra. Con la Ya, segunda muestra. vamos a repetir el proceso. Digo que estamos en una muestra de 100 kilos, ¿ya? Pero esos 100 kilos están mezclados con partículas de 1,5, de 2 pulgadas, de uno, en fin, muchos diámetros. Pero tengo a 3/4 de pulgada. Pues, ¿qué hago? Tomo la muestra X, decía yo, ¿cierto? Que son 52 kilos, le voy a tamizar en la malla número 3/4. Todo lo que queda retenido en la 3/4 es exceso de gruesos. En este caso me quedó 15 kilos retenido en la 3/4. Entonces, mi muestra que yo estaba agarrando, que eran 52 kilos, me quedó 37 kilos. Entonces, lo que yo le estoy sacando, los 15 kilos, voy a compensar con la otra muestra que me quedó de la Y, que eran 48 kilos. ¿Sí? De esos 48 kilos, voy a tamizar en la 3/4 y pongo abajo la malla número 4. Los voy a tamizar de tal modo que pase 3/4 de pulgada, pero que esté retenido en la malla número 4. Eso tiene que ser 15 kilos. Ahora, esos 15 kilos le vuelvo a sumar a los 48 que me había quedado. Que me había quedado 37 kilos. 37 más 15, que le estoy poniendo la otra muestra, estoy compensando, me queda otra vez 52. Ese ya es el material compensado. Con eso hago mi Proctor y hago mi CBR. ¿Ahora se entendió? Sí, ingeniero, ya se entendió. Ya. Justamente, ¿por qué estoy redundando con esto? Porque a veces muchos ingenieros que vienen a hacer ensayos al laboratorio están llegando con capa base de 30 kilos para que le hagamos Proctor y le hagan CBR. No tienen concepto, no hagan eso, por favor. Cuando vean ustedes que tienen partículas mayores de 3/4, lleven la mayor cantidad posible, por lo mínimo lleven 100 kilos para esto, para compensar, para que sea representativo nuestro ensayo. Mucha gente a veces trae muestras de lejos, traen, qué sé yo, de Trinidad, algunas muestras están trayendo Guayaramerín, así zonas lejanas, y están llegando con 30, 20 kilos para que hagamos Proctor y CBR. Eso no es representativo. Estoy hablando de suelos granulares. Ahora, en el caso de los suelos que no tienen partículas mayores de 3/4, no hay problema. Tranquilamente pueden traer, como les decía, 18 más 24, ¿cuánto era? 42 kilos, suficiente. Inclusive, la arena, la arcilla lo pueden remoldear, pueden dejarse las partículas y volverlas a reutilizar para aumentar la humedad, para hacer la curva. Pueden hacer eso. Pero cuando hay grava, no. Cuando hacen la curva de compactación, si tiene partículas grandes, ya no se reutiliza el material para el siguiente punto. ¿Por qué? Porque al golpear se está triturando el material. Entonces ya no es representativo. Entonces, para cada punto, una muestra. Para cada punto, una muestra. Así se hace la curva bien hecha.
Entonces ya estamos claros entonces cómo se prepara la muestra, por favor. Entonces por eso cuando hacen un CDR, no hagan tampoco separado. ¿Sabe qué dice? Bueno, yo solo voy a hacer CDR, le dice, bueno, apenas trajo 30 kilos, ya, pégame otro poco, y con eso va a ser un CDR, y no es representativo eso. Tienen que traer toda la muestra en conjunto, para que hagamos una cosa bien hecha. No es traer por etapas. Bien, es claro entonces, ¿no? La compensación en peso. Ténganlo anotado, por favor. No van a ir al laboratorio a hacer compactación con piedras grandes, ¿no? Tienen que compensar en peso. ¿Está entendido? El tipo de muestra que se lleva para este ensayo, ¿muestra alterada o inalterada? No, generalmente la capa es alterada, pues. Porque usted va a traer la chancadora, va a decir, quiero que cumpla esta curva granulométrica. Véndame. Eso le va a dar una curva, pero sin embargo la capa base, la especificación, si usted ve, tiene partículas de 2 pulgadas, de 1,5 y todo. Hay una especificación a partir de, por ejemplo, digamos, en capa base, que voy a usar tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Está en las normas de la CTM y también está en norma ASTA. Eso es el material que está trabajando con eso. Entonces no se trata de la curva, sino estamos hablando del exceso de huesos que hay para hacer los ensayos netamente de CDR y de compactación. No son inalteradas. Todos son alterados. Bien, entonces el CDR se puede hacer de muestras remoldeadas, que es lo que estamos hablando. También se puede hacer de muestras inalteradas y en sitio. Bueno, antes que hablamos de los ensayos. ¿Cuándo se hace un CDR de muestras inalteradas? Cuando queremos hacer una muestra inalterada, ¿qué se hace? Que se utiliza el mismo cilindro de CDR, entonces se coloca aquí un borde cortante, un anillo afilado, se lo coloca aquí porque tiene como puede decir, tiene una pestaña, ustedes conocen el molde de Proctor. Entonces se coloca ahí un anillo que permita cortar el suelo. Entonces yo lo voy a colocar acá el molde y lo voy a ir sometiendo a compresión. El molde, lo voy a ir metiendo. Entonces voy a meter lógicamente hasta que me permita, coloco acá el disco, después lo voy colocando, ¿no es cierto? Que va a entrar hasta el tope. Una vez que entra todo, entonces con la pala saco la muestra y me va a quedar aquí un excedente. Entonces eso lo enraso, ¿no es cierto? Y le saco el disco de aquí, ya tengo la muestra inalterada en el cilindro. Entonces, hecho de ese modo, lógicamente, que ya voy a hacer el ensayo normal como hacemos con el otro. Porque se utiliza el mismo molde de severiano, ya no se lo saca del molde, sino que se queda ahí dentro. Entonces al molde se lo mete con un gato hidráulico, porque se le pone una plancha encima, y le gateamos lógicamente una carga, puede ser una sea, y aplicamos la carga para que se introduzca la muestra inalterada. Eso es para hacerse ver. En ese caso no se usan 3 moldes para hacer la curva, solamente uno. Así que vamos a ver cómo se hace la curva. Entonces una muestra trae lógicamente el suelo que está siendo inalterada, está haciendo el ensayo tal como está en el sitio. Ahora el otro es el CDR en sitio. Generalmente, supongamos que ustedes han diseñado un pavimento con un CDR, que sea de 6%, digamos 12 o 15, lo que sea. Pero resulta que tienen sospechas de que está fallando el pavimento, hay hundimiento, hay problemas o fisuraciones en el pavimento. Entonces, lo primero que le van a pedir es verificar si está diseñado con la curva que indica las especificaciones, su granulometría y hacer su CDR en sitio para comprobar si efectivamente el suelo que está usando tiene el CDR con el cual está calculado. En ese caso,
directamente se coloca, primeramente el suelo se pone en la condición extrema, se lo humedece completamente. Después de humedecer, ensalzamos la superficie del suelo y colocamos unos discos, que son estos discos. Entonces voy a colocar un gato. Para hacer severe no usen gato hidráulico, sino se utiliza un gato de engranaje porque da una velocidad constante. Entonces al gato se lo cuelga del chasis, ya sea del tractor, de oruga, o dos camiones, ¿no es cierto?, que estén parados ahí, pero que siempre a una distancia prudencial, no pueden estar muy cercas. Entonces la presión de las ruedas hace que aumente la resistencia a la penetración, entonces hay que tratar de separar por lo menos del eje unos 250 a cada lado. Entonces, ¿para qué? Para que digamos, el bufamiento imagínense que ustedes están en una cama, ustedes pisan, a ambos lados le va a salir una protuberancia, ¿verdad? Pues si yo cargo una carga acá, entonces puede ser que esté afectando eso. Entonces, por eso, por seguridad, hay que tratar de alejarse lo más posible del punto de aplicación de la carga en el suelo. Entonces, lo colocan el gato con el pistón abajo, colgado del camión, o viga, como quieran, ¿no? No siempre va a ser un camión, puede ser un tractor, o puede de repente tienen que se ha anclado algo para que la carga esté permanente y rígida. Entonces empiezan a hacer la penetración con severe. Entonces estos discos que se ponen aquí es simulando que tenemos justamente el efecto del pavimento. Entonces el pistón penetra por aquí. Y vamos haciendo la misma lectura que cuando hacemos un severe en laboratorio. Entonces obtenemos el valor de severe y verificamos si realmente está cumpliendo o no con el valor de severe que está diseñado. Así se verifica justamente algunas dudas de alguna trama que pudiera presentar un pavimento. Lógicamente que para hacer este ensayo hay que cortar toda la parte, digamos, de circulación de vehicular que haga vibración, porque estamos midiendo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,5 pulgadas. O sea, el valor que adoptamos para el cálculo de severe es correspondiente al 0,1. Nada. Entonces es bastante riguroso. Por eso la vibración de un vehículo puede afectar el ensayo. Entonces cuando se hace el ensayo hay que cortar el tráfico hasta terminar el ensayo. Bueno, ustedes dirán, ¿no?, que tal vez nunca han visto, pero nosotros hemos hecho varias pruebas de eso en la carretera a Cotoca, en Puerto Anillo, en Virubiru, en fin, en varios lugares donde hay duda se hace severe. Inclusive en una planta en la fábrica también hemos hecho este ensayo porque había problemas de carga, ¿no?, que eran muy pesadas. Bueno, se hace este ensayo, pero es bastante... Es moroso más que todo, hay que tener cuidado en la aplicación de la carga. Nos vuelvo a repetir, entonces el severe puede ser de muestras remoldeadas, de muestras inalteradas y severe en sitio. Bien. Ahora vamos a hablar de las muestras remoldeadas, usando estos equipos que están viendo aquí. Este les decía que era un cilindro de severe, que es más alto que el molde de Proctor normal. Y luego tenemos lógicamente la base de acá es perforado porque el agua tiene que ingresar por aquí y también ingresar por acá. Entonces acá, cuando ya hacemos, digamos, una vez obtenida la curva de compactación, tenemos la humedad óptima, entonces con esa humedad óptima está preparada la muestra. Entonces vamos a moldear 3 moldes de esto. Uno compactando en 5 capas con 12 golpes, el otro cilindro compactando en 5 capas también a 25 golpes por capa, y el otro a 56 golpes por capa, también en 5 capas. Se hacen 3 cilindros. Entonces este cilindro, lógicamente, aquí en la base, previamente a colocar la muestra, se coloca un papel filtro. Si no tienen papel filtro, corten un papel sábano o un periódico por último. Lo ponen sobre este papel.
perdón, sobre esta base que está perforada. Entonces coloca unos pequeños tacos aquí, puede ser de metálicos o de hormigón, como quieran, de tal modo que ayude, que esté libre para que el agua ingrese por aquí abajo, para que sature. Luego, encima ya como ya tenemos, primeramente vamos a compactar esto con el disco espaciador que decíamos aquí. Entonces, cuando yo compacto, lo vuelco y tengo justamente la base de aquí que voy a arrancar, lo vuelco y me lo voy a ocupar aquí. Entonces, dentro del hueco que me quedó, que lo que estaba ocupando el disco espaciador, coloco este disco perforado y un émbolo. Este es graduable. Van a tener cuidado. Si ustedes van a manejar un Severe y quieren hacer como debe ser, entonces a veces se hacen en forma casar, digamos, estos discos, por ejemplo, a veces son discos huecos muy grandes. Todo está normado. El diámetro del hueco que tiene este disco, también el diámetro de abajo que está en esta base, también está con normas, todo está normado. Entonces este disco primeramente colocan también, lógicamente, un papel que sea no impermeable, sino un papel que sea, vuelvo a repetir, papel sábana o en su defecto un pedazo periódico cortado circularmente. Sobre eso colocan este disco. Entonces el disco va a quedar aquí abajo y colocan estas pesas. Generalmente se coloca pesas que equivalen aproximadamente a 10 libras. Entonces 10 libras, ¿qué estamos poniendo? Lógicamente la pesa lo colocamos sobre este disco perforado. Entonces vienen aquí estos discos. Vienen aquí, equivale a la carga muerta que va a ser el pavimento. Pero por norma se ha hecho ya que colocamos pesas de 10 libras aquí. Y aquí arriba, para medir la deformación, o sea, el hinchamiento de la muestra, colocamos este trípode apoyado con el extensómetro aquí en este émbolo. Como esto está metido acá, entonces esto lo pongo sobre este cilindro y voy a medir con esto cuánto se me está hinchando en el tiempo. Es lo que nos mide el hinchamiento. Vamos a medir las primeras horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, después de 2 horas, después 24 horas, sucesivamente durante 4 días, que dice las normas. Pero a veces es necesario seguir midiendo, se sigue hinchando. La norma solamente dice 4. Yo particularmente soy partidario de esperar totalmente su hinchamiento, o sea, sin hacer la prueba de Severe, especialmente en arcillas. Porque, como ven, la lluvia puede durar, pues, ¿no? La primera media dura 15 días, 10 días, entonces el suelo siempre está saturado durante esa época, aunque llueva cada rato, pero el suelo está saturando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el suelo sigue alterándose por humedad. Una vez ya cumplido ese proceso, aquí viene la parte más crítica. Entonces, para ya colocar el molde a la prensa de Severe, sacamos justamente este trípode con el tensómetro y luego, lógicamente, sacamos también las pesas de aquí y hay que drenarlo. Se le pone una pequeña inclinación de tal modo que el agua que estaba acumulado dentro del cilindro se salga. Con mucho cuidado. Aquí es la parte crítica. Y bueno, muchas veces el técnico que está haciendo un chambón, hay gente que no quiere aprender, lo estiran de golpes. Como este está adherido a veces al papel, el papel se sale junto con el disco. Como estamos midiendo, fíjense, ¿cuánto equivale 0.01 pulgadas? Es apenas 0.125 milímetros, bien pequeñito, una medida muy pequeña. Entonces, al pegarse, lógicamente, en el papel, saca un pedacito de muestra en la parte central. Pues como queda su huequito, agarran un poquito de tierra, ¿no es cierto? Y le rellenan y le apretan un poquito, pero ya está distorsionado. Entonces, el papel que está ahí hay que recuperarlo con mucho cuidado, que no estirar de golpe, que se desprenda una parte de la muestra. Eso ya está alterado, ya no sirve, hay que volver a hacer.
y le va a dar resultados falsos. Pero hay otros que hacen esas operaciones, son muy importantes para hacer un severo. Ya, entonces, por eso al técnico que está ahí, yo sé que usted no va a hacer severos, pero tiene que saber cómo se hace. Hay que explicarle a la gente que no tenga, mejor dicho, que no tenga ¿cómo puede decir? Ese descuido para poder alterar el suelo antes de hacer severo. Bien, una vez hecho ese procedimiento, entonces ya el molde con el severo, con la muestra, se coloca la prensa de severo. En la prensa de severo, entonces se coloca un pistón que ya tiene su medida y vamos a obtener esta presión para cada instante de carga. Aquí creo que tenemos el cilindro, o sea, el molde, la prensa de severo es igual parecido. Pero no tengo aquí. No tengo. Me olvidé colocar. Entonces se coloca la prensa de CBR, ¿no es cierto? Y se hacen las cargas. Entonces, a ver, aquí está creo que el ejemplo. Bien. Bueno, entonces, una vez que obtengamos, ponemos el molde a la prensa y para aplicar la carga. Me olvidé de decirles, fíjense, la carga patrón es esta. Carga patrón dispone, con el fin de saber si la prueba estuvo bien ejecutada, se dibuja una curva carga-penetración, anotando en las abscisas las penetraciones y en las ordenadas las cargas registradas para cada una de dichas penetraciones. Si esta curva se efectuó, se debe probablemente a que la carga inicial de la prueba fue mayor a 10 kilos especificados. Debiendo, por tanto, repetirse la prueba, generalmente se hace corrección de la curva, como se indica en el ejemplo. Con el resultado de CBR de esta prueba se puede clasificar el suelo usando el cuadro 16, que indica el empleo que puede dársele al material en el CBR. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí están los valores CBR, tenemos 0, cuando el CBR varía de 0 a 5, pues puede para su gasante muy malo. Si tenemos de 5 a 10, su gasante mala. Si tenemos CBR de 10 a 20, su gasante regular a bueno. Si tenemos de 20 a 30, su base muy buena. Y si tenemos de 30 a 50, su base buena. Y si tenemos de 50 a 80, base, o sea, de capa base, buena. Y si de 80 a 100, muy buena, es la capa base. A veces vuelve a repetir, a veces sobrepasa un poquito de 100. Entonces, para calcular el CBR, les dijimos nosotros que utilizamos esa fórmula acá, ¿verdad? Esta es esa presión. En realidad confundimos en mecánica, o sea, hablamos de carga, pero sin embargo es presión. Entonces, esta presión que se obtiene es con el suelo que estamos estudiando. Y esta presión es la presión patrón que hicieron hincando justamente el pistón de CBR con una piedra triturada, y esa tabla es esta. Entonces estamos hablando, fíjate, para hacer 1 pulgadas, presión patrón, 70 kilos centímetros cuadrados. Entonces, lo que yo tenga del valor del CBR, y lo voy a dividir entre 70 para hacer 1 pulgada de penetración. Para hacer 2 pulgadas el valor que yo tengo, que obtuve en el campo, y lo voy a dividir entre 105, multiplicado por 100, eso va a dar sin CBR. Sucesivamente hasta 0,5. Pero resulta que en nuestro medio, como se calcula solamente este valor que adopta para poder hacer su CBR, entonces hacen solamente al llegar a 0,1 pulgada nomás, pero se debe hacer siempre hasta 0,5, esa es la recomendación norma. Algunas veces, siempre por lo menos se tiene que hacer la penetración hasta 0,2 pulgadas. Cuando la diferencia
que existe entre 0, el del CBR calculado, entre 0,1 y 0,2 es muy grande, entonces quiere decir que algo anda mal y hay que repetir el ensayo. Estos valores tienen que estar próximos. Es una forma de probar cómo está el valor de CBR. Entonces, con estas presiones que tenemos, ¿no es cierto?, nos va a permitir hacer una curva. Primeramente dijimos que íbamos a hacer la curva de compactación. Entonces, aquí estamos hablando del 100% de la compactación. Por acasito será 90%, 80%, sucesivamente, pero el 100% es el valor máximo del PROC. Bueno, aquí estamos haciendo ya el control, fíjense, estamos hablando de ya del peso del molde, lo van a leer muy bien esto. Este es un suelo que clasifica a 4,7, en serio es un limo con arcilla, y tenemos la compactación, el T180 modificado, nos dio la densidad de 1,94, y la humedad de este es 14,33. Esos son nuestros datos de la curva de compactación. Pues aquí, entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo vamos compactando justamente vamos a compactar con 3 cilindros, con 12 golpes, 25 y 56 golpes. Entonces, como ven aquí está para 56 golpes, para 25 golpes y para 12 golpes. 3 cilindros. Hecho eso, ¿qué hacemos? Primero vamos a empezar antes de meter al agua y después de meter al agua. Por eso dice antes del indebido. Cuando él dice después del indebido, ¿qué quiere decir? Después de sumergirlo, colocado al agua para que se sature. Eso quiere decir indebido. Entonces, lógicamente, ahí se va a ver inclusive la cantidad de agua absorbida por la muestra. Todo lo demás es un cálculo aquí. Y eran nuestras planillas. Ahorita dice despierte, compactación, indebido, etc. Están todos los datos aquí. Esto es lo en el laboratorio, hagan por lo menos uno demostrativo. Hagan un CBR de arena, es rápido, no van a esperar 4 días. Si quieren hacer de arcilla, van a tener que esperar mínimo 4 días. Bien, entonces, aquí detenerse la expansión, es el más, mínimamente cada 6 horas el control. Podemos trazar una curva, inclusive, hinchamiento versus tiempo. Aquí se han hecho solamente 2 medidas. Bien, entonces hemos determinado de cuánto por ciento de expansión. Aquí nos da una expresión solo mínimo, porque es casi granular el suelo. Entonces tenemos 0,16 milímetros, digamos, de hinchamiento nada más, muy bajo. Bueno, aquí está el valor de CBR. Estamos, lógicamente, entonces estamos obteniendo curvas diferentes para 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Y con eso, y lógicamente, con la penetración que se hizo, obtenemos estas curvas. Esto está para 12 golpes, para 25 golpes y para 56 golpes. Esto, si se fijan ustedes, se ha hecho solamente hasta 0,2 de penetración. En realidad la curva debería hacerse más. Esto debería ser hasta 0,5, hasta aquí debería ser. Pero en la práctica se hace esto. Pero la norma le dice que se debe hacer la penetración hasta aquí, hasta 0,5. Entonces nuestras curvas deberían llegar hasta aquí. Todavía llegamos aquí, hasta 0,5. Bueno, aquí está el problema, el meollo del tema. Lógicamente, cuando estamos haciendo una medida tan chica para poder determinar si hemos tenido alguna falla o un error, entonces al trazar la curva se hacen 4 lecturas previas al 0,1. Anótenlo por favor. ¿Ya? Las medidas para llegar antes del 0,1 se hacen 4 medidas. Se mide para 0,25, para 0,50, 0,75 y 0,1. ¿Por qué razón se hacen estas 4 lecturas? Justamente para determinar la regularidad de estas curvas. Lo ideal es que las curvas sean, por ejemplo, digamos que sea como esta, continua. Entonces eso no necesita hacer corrección.
Pero si tengo la curva panzona acá, entonces necesito hacer corrección. Entonces, justamente como estoy haciendo, si lo hiciera una sola lectura a 0,1, entonces no estoy viendo, justamente son los primeros instantes de carga, son los que se cometen errores. Por eso hacen 4 lecturas previas. Vuelvo a repetir, para 0.0, para 0.25, estoy hablando de pulgadas, para 0.50, a 0.75 y después a 0.1, a 0.050, 0.075. Entonces así llegamos a 0.1. Bueno, después ya hago la siguiente lectura a 0.2. Está aquí. Con eso voy a trazar mi curva. Si esta curva me da panzona, entonces hago corrección. Si la curva me da regular, entonces no hago la corrección. Muy bien. Entonces, aquí voy a tener, fíjense, los datos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace esta corrección? Supongamos que yo tengo aquí una curva con panza aquí. Entonces, aquí se ha hecho la corrección. Entonces, si está con una curva bien panzona, ¿qué hago? Trazo una tangente a la parte pronunciada de la curva, me va a cortar con este eje. Aquí. Si hubiera hecho, supongamos, vamos a suponer de que aquí para 0,1 me dio este punto y mi valor para mi cálculo sería esto, 5. Entonces, para que no haga eso, ¿qué hago? Entonces voy a hacer la corrección. Entonces, una vez corregido, supongamos, ¿cierto? Para que yo tenga esta curva de aquí, trazo la tangente y voy a encontrar aquí una curva que me va a cortar aquí. Entonces mido este espacio de acá y luego le prolongo de aquí a aquí la misma medida. Entonces esto voy a subir hasta encontrar la curva que estoy corrigiendo y esa la voy a leer aquí y a la escala corregida. No sé si me entendieron. Es que la gráfica está muy borrosa. Hola, ¿me entendieron o no? Sí, se Hola, hola. entendieron. Entendido, Ingeniero. Ya. Si la curva es regular, no necesitan corregir nada. Pero si en caso es, como le digo, una curva con una protuberancia hacia abajo, nunca va a ser hacia arriba. Siempre la curva va a ser cóncava. Entonces, en la parte más pronunciada, hacen una tangente que corte el eje de aquí, y este espacito queda aquí, les recogen el equivalente a 0,1. Igualmente, entonces, ese es el valor que ustedes van a corregir aquí. Ese es el valor de aquí. Igualmente en 0,2, el mismo espacio, recorren aquí, ese va a ser el valor real corregido para 0,1 y 0,2. Y con eso, ¿qué hacen? Con eso ya van a calcular justamente ese valor que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces aplican ya la fórmula. Para 0,1 ustedes ya tienen este que les decía de la tabla. Para 0,1 que he obtenido, ya corregido, que van a obtener el valor de esa curva que les ha dado. Eso lo dividen entre esto en 70. Entonces se le va a dar un valor dimensional, ¿no? Severe es la presión de campo, como podemos decir lo que hemos hecho en el laboratorio, dividido entre la presión patrón, que es este, multiplicado por 100. Eso es el valor de severe. Para 0,2 hacemos lo mismo. Severe. Todo entre mi carga patrón para 0,2 es 105. De ese modo podemos hacer 0,5. Aquí casi nadie hace el severe, algunos inclusive en la alcaldía, todo demás solamente hacen 0,1. Yo por ejemplo en el laboratorio exijo que se haga 0,2 mínimo para ver si realmente está bien hecha la curva o no. Si tenemos diferencia de severes muy acentuado entre el 0,1 y 0,2, entonces hay que revisar el ensayo, algo pasado. Para eso. Ahora, muchas veces cuando aplicamos el severe hasta 0,5, a veces se produce la rotura. Ustedes pueden saber con qué presión realmente rompió el suelo. A veces antes que lleguemos a 0,5 el suelo rompe. Cuando rompe quiere decir se entra la penetración, pero ya no hay incremento de carga. Y rompió. Pero por razones de rapidez y todo lo demás, y es hecho costumbre de solamente hacer el severe, la penetración hasta
pero 1 pulgada, eso no se debe hacer, por lo menos 0,2, mejor si se hace hasta 0,5. Bien, entonces con eso, con los severes que me dé, entonces ya voy a calcular 3 severes, ¿verdad? Uno va a ser para 12 golpes, que es este punto, y para 25 golpes tengo otro punto. ¿Qué estoy haciendo variar? Fíjense. Una vez obtenido el severe para cada valor, para 12 golpes, 25, 56 golpes, tengo un severe. Entonces voy a buscar el severe que me va a calcular aquí en esta escala y con la densidad obtenida justamente de compactación. El valor máximo que obtuve la curva de compactación es el 100%. Aquí debe estar la curva de compactación, fíjense. Es 1.94, para mí eso es 100%. Entonces, aquí aquí calculo con eso, entonces el severe que me dio, para el otro pongo aquí, un severe obtenido para 12 golpes, 25 golpes, 56 golpes, de los 3 cilindros. Con eso hago esta curva. No debe ser la curva al revés, siempre la curva así, de este tipo. O casi recta. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es el severe de diseño? Justamente ahí viene, dice, le pego especificación, voy a decir, necesito un material que al 90% tenga un severe de tanto. Entonces, veo 1.94 era para nosotros el 100%, que es este de aquí. El 95% es este. Entonces, si yo digo, entonces, el severe al 95%, entonces voy a sacar cuánto me valió el severe de acá al 95%, porque aquí me está midiendo la densidad que obtuve de compactación. Pero al 95% me da aquí. Pues bajo aquí, encuentro el valor de severe de diseño. En este caso va a ser por, digamos, 10, 11, 12, 13 aproximadamente. Aquí está con más exactitud. Al 95% de la densidad máxima me dio 11.8. Aquí son 11.8 aquí. Es el valor de severe que voy a adoptar. Al 95% de la densidad máxima. Eso es lo que nos piden. Entonces, con este severe que estamos obteniendo aquí, ya calcula todo lo demás, el paquete estructural, todo lo demás. El severe al 100% nos dio 45%, fíjense. Y aquí, perdón, 14.5%, que es este de aquí. Pero al 95% nos dio 11.8%. Entonces voy a adoptar esto. El severe, el diseño. ¿Entendieron? Sí, señor. Ok. Por favor, si tienen dudas, pregunten, por favor. Este severo es el pan nuestro de cada día en las carreteras. O sea, en cualquier obra, digamos, dial que se hace, se ve cuánto se ve. Entonces, los suelos que tienen mayor severe justamente son los suelos granulares. Los severes en arcilla son bien bajos. Cuando está en condiciones extremas, apenas el severe puede ser 1.5, 1.7, 2. En cambio, en la arena los severes son altos. Por eso, cuando está saturado, el severe en los suelos finos baja mucho. Por siempre, para carreteras se busca suelos granulares que tengan un severe grande. Bueno, aquí tenemos, ¿está claro hasta aquí? ¿El severe? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. Bien. Aquí una referencia justamente de este, fíjense. Tal vez en reposo aproximan los suelos. Cuando para un suelo no sumergido, cuando tenemos arena limpia, se adopta 1 a 1,5. Uno horizontal y 1.5 vertical. Sucesivamente, así se va para arena seca, para gravas limpias, para gravas con arcilla, etc. Y cuando está sumergido, estos bajan, fíjense. Estos son los valores para el suelo sumergido, son los taludes que se dan.
Ahora, los pesos volumétricos, ¿cuáles son los pesos volumétricos? Es la densidad seca que llamamos suelo 1, o el peso unitario seco. Entonces esos valores, por ejemplo, para suelos húmedos, estos son valores muy aproximados, por favor, pero a veces para tener idea, les sirve la tabla. Suelo húmedos 1.76, arcillas medias o duras 1.92, para tierras saturadas 2.10, para tierras sumergidas 1.10, para arcillas suaves 1.60. Lo mismo aquí viene para peso volumétrico seco. ¿Qué es peso volumétrico? Es la densidad seca máxima que se obtiene mediante la curva de compactación. La relación de la gamma D es igual al peso seco sobre un volumen aparente. Esos son los valores. Esos son los valores que se obtienen en compactación en el campo para carreteras o para cualquier tipo de compactación. Entonces, para arenas con limo, entonces, bueno, para un suelo bien graduado tenemos 1.92. Para un suelo mal graduado, 1.68. Son las densidades secas. Bueno, este no hay más que, bueno, eso es parte del suelo 1, para encontrar el número n equivalente cuando se hace el ensayo con cono. Bien, entonces, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Generalmente el proceder en el laboratorio se hace con 3 cilindros. Golpeado, compactado, con 12 golpes en 5 capas. El otro es en 5 capas con 25 golpes por capa. Y el otro 56 golpes por capa en 5 capas. Eso hablamos en la anterior clase, ¿no? ¿O tienen duda de esto? Bueno, nos faltaba hablar sobre el ensayo triaxial. Prueba de compresión triaxial. Para poder determinar la línea de resistencia al corte en la envolvente de Moore de los suelos, se obtiene mediante el ensayo de compresión triaxial. La compresión triaxial, como dice su nombre, está en 3 direcciones, y ahí justamente la presión vertical. Entonces, las triaxiales, lógicamente, se hace mediante se coloca la muestra, o sea, previamente, ¿no es cierto?, esto se puede hacer para cualquier tipo de suelo, inclusive para suelos granulares, para gravas, que se hace una prueba gigante, ¿no? Con un diámetro, en serio vamos a hablar de las medidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De determinar justamente, primeramente, por círculo de Moore, porque vamos a hacer variando las cargas, vamos a obtener un círculo de Moore. Y vamos a determinar justamente la cohesión y el ángulo de fusión interna. Entonces, se va haciendo variar las cargas en diferentes estados. Entonces, lo que hacemos, lógicamente, lamentablemente me olvidé colocar aquí el equipo. Acá. Bueno, lo que estoy diciendo, vamos a obtener, haciendo variar, ¿no es cierto?, las tensiones, o sea, las cargas verticales, vamos obteniendo diferentes círculos de tipo. Entonces, el envolvente de este círculo, ¿verdad?, es esto, la tangente, este es el envolvente, y la inclinación de esto nos va a dar el ángulo de fusión interno. Y si esta recta corta este eje, esa es la cohesión, como dije anteriormente. El ensayo triaxial nos permite graficar varios círculos con diferentes tipos de carga, y vamos a obtener esta serie de círculos para obtener la envolvente. En cambio, en el método de corte directo hemos hecho, ¿no es cierto?, solamente un valor con los ensayos que hemos hecho. El trazado nos permite determinar un envolvente equivalente al envolvente, ¿no es cierto?, donde corta el eje, nos da el valor de la cohesión, y nos da el ángulo de fusión interno. Entonces, el de corte directo es un método simplificado al método triaxial.
También el método, cuando hacemos la compresión, el método de corte directo, también vemos en qué estado podemos hacer. Consolidado, drenado, o simultáneamente aplicamos las cargas, ¿no es cierto? Al consolidar y aplicar la carga. Aquí hacemos lo mismo, el ensayo triaxial. Bueno, resulta que en el ensayo triaxial ahora ya hay equipos en el laboratorio. Pueden ser el triaxial dinámico y el estático. El dinámico consiste, ¿no es cierto?, en hacer un ensayo triaxial aplicado a vías, ¿no es cierto?, que hace la simulación en cuanto a la cantidad de vehículos que pasan. Se determina en el método de siliente con el triaxial dinámico. Y con el ensayo estático que ya han inaugurado ahora en el laboratorio de ciencias, ha llegado el equipo. En realidad en Santa Cruz, parece que es el único laboratorio que tiene Gabriel de Moreno, justamente, tanto el ensayo triaxial dinámico y el estático. El dinámico, por ejemplo, no creo que a nivel nacional es el único que tenemos para encontrar el modo resiliente real. O sea, lo que hace el equipo es simular las vibraciones que pueden producir los diferentes vehículos. Para eso, especialmente para carreteras. Bueno, entonces la prueba se hace de la siguiente manera. Primeramente se preparan las muestras, un espécimen cilíndrico, siempre manejando también el concepto de que, de que la altura tiene que estar comprendido entre 2 veces el diámetro o 2.5 veces el diámetro. Eso es igual que en la compresión inconfinada. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la prueba rápido o sin drenaje. En este caso se aplica una presión de agua a la cámara, lógicamente para aplicar el ensayo creo que tengo ensayo un ratito, vamos a retroceder. Creo que fue un dibujo. Este es corte directo. Para moldear. Este es el ensayo triaxial. Por ejemplo, acá, bueno, este es un módulo antiguo, ¿no? Era justamente este equipo teníamos en el laboratorio y yo hice pruebas con esto. Y ahora lo han pasado también esto al Politécnico. Entonces resulta que aquí hay una celda herméticamente cerrada con un material transparente, ¿no es cierto?, de alta resistencia. Y la muestra viene contenido aquí. Entonces la muestra que se moldea es el cilíndrica y se lo coloca al espécimen una membrana de caucho. Entonces la membrana de caucho viene a diferentes medidas, para eso depende, digamos, del espécimen que quiera meter. Entonces aquí en la base, acá, se lo sella, herméticamente se cierra y aquí también se cierra. Entonces la muestra queda dentro del cilindro herméticamente tapado. Esto es un material de vidrio. No de vidrio, se llama material de lutita, no sé al final qué material. Yo en la jerga de suelos se dice lutita, pero no es lutita, no sé qué material será, pero es de alta resistencia y es transparente. Entonces, ¿qué se hace? Mediante se mete agua, ¿no es cierto?, alta presión, y con eso aplicamos las cargas horizontales. La vertical lo cargamos con aquí se coloca un peso, el cual está apretando este pistón y se aplica la carga. Ahora, si quieren, también podemos aplicar la carga mediante este motor. Este motor con cierta presión que va haciendo mover esta cosa y va aplicando la carga mediante estos anillos. Entonces, lógicamente, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, entonces le pusimos una carga acá y luego lo vamos a aplicar mediante la presión de agua y vamos a meter justamente las otras cargas para que se produzca la rotura. Con eso vamos a ir variando
esta carga vertical y vamos a ir variando la carga en otro sentido hasta que se produzca la falla. Con eso hacemos el ciclo de Moore. Y mediante, lógicamente, de aquí de la base salen unos pequeños tubos, el cual nos permite medir la presión de poros. Entonces, inclusive, ¿no es cierto? Lógicamente que este modelo lamentablemente llegó un poquito, no sé si es por el manejo que hacía, parece que ahora los equipos son más modernos, son más simples de manejar. Entonces, posiblemente esa es la razón que le han pasado al Politécnico este equipo. Pero funcionó ese equipo, un buen tiempo. Y entonces el equipo de Triaxial. Entonces, lógicamente, vamos a ver si vamos a hacer consolidado, drenado o sin drenar. Si queremos drenar, entonces tenemos una válvula aquí para que salga el agua, porque aquí tiene piedra porosa. Entonces, si queremos drenar, se abre la válvula y sale el agua, con la misma presión que estamos aplicando. Y esperamos que se consolide, que se asiente recién aplicamos las cargas para que se produzca la rotura. Eso va a depender de en qué condiciones va a trabajar el edificio. Supongamos que es un terraplén, y encima voy a construir una casa o cualquier estructura. Entonces voy a ver cómo funciona, entonces va a depender de eso, qué tipo de ensayo vamos a hacer. Y justamente aquí hablamos de eso, fíjense aquí. Bien. Uno de ellos es, por eso, la prueba de compresión triaxial puede ejecutarse de diferentes maneras. Prueba rápida o sin drenaje. En este caso se aplica la presión de agua a la cámara, que es el que le digo que es transparente, se transmite hidrostáticamente al espécimen, actuando sobre la membrana y la cabeza. Las cabezas son los que están encima y las membranas son los que están cubriendo la parte lateral. Es una membrana especial de caucho. Las válvulas de drenaje se cierran antes de aplicar la presión de agua y permaneciendo cerradas se comienza a cargar axialmente la muestra. Porque no estamos esperando el drenaje, directamente estamos aplicando la carga. Esa es una forma de hacer el ensayo. Aplicando el vástago una carga creciente hasta alcanzar la falla, que generalmente se presenta a lo largo del plano inclinado. Un micrómetro marca las deformaciones longitudinales del espécimen para cada instante de deformación. Es el primer caso. El segundo caso es la prueba rápida consolidada. Este tipo de prueba se aplica la presión al agua de la cámara y se abren las válvulas de drenaje. Aquí se hay que hacer salir el agua por las piedras porosas, permitiendo que la presión de los fluidos de poro producida por el incremento de presión aplicada al espécimen se disipe completamente. De esta forma se permite la consolidación total del espécimen bajo la presión aplicada exteriormente. Entonces, lógicamente que esto lleva más tiempo, lógicamente, porque aquí el primero es más rápido, porque directamente cierra la válvula y aplica la carga. En cambio aquí se abre la válvula, hay que dejar salir el agua completamente y también se va a sentar en ese momento porque el agua está saliendo de los poros. Una vez terminado ese proceso, recién se aplican las cargas en sentido X y Z para que se produzca la rotura. Es otra forma. Entonces, dice, por ejemplo, en cambio, dice, en la prueba rápida o sin drenaje, el contenido de agua del espécimen del suelo permanece constante. En la rápida consolidada con dicho contenido de agua, porque se permite la salida de los fluidos, agua y gases durante el proceso de consolidación, baja la presión lateral. La otra es la prueba lenta. Aquí hay que esperar totalmente que se consolide. De la misma forma que en el caso anterior, la prueba triaxial lenta se permite la consolidación completa del suelo bajo la presión de la cámara. Pero, sin embargo, las válvulas de drenaje no se cierran al aplicar la carga axial. Sobre el vástago, además, se aplica la aplicación de la mencionada carga axial sobre el vástago, es mucho más lento, es el proceso más lento, por eso se llama prueba lenta. Se hacen pequeños incrementos e intervalos de tiempo suficientemente largos, o sea, el incremento de carga se aplica con mayor tiempo, ¿no? De carga a carga, por eso es bien lento.
para garantizar la presión de poro generada por incremento anterior se disipe de manera completa antes de aplicar la siguiente carga. Estas condiciones puede decirse prácticamente que los esfuerzos aplicados exteriormente a la probeta son primero esfuerzos efectivos o intergranulares, ya que la presión de poro puede considerarse nula durante todo el proceso de la prueba igual a los ya aplicados. ¿Esto cuándo se aplica esto? Supongamos que ustedes van a hacer un edificio que va a estar permanentemente en una parte, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer esta aplicación. ¿Cuánto se puede producir esta deformación? Debido, ¿no es cierto?, al peso de una estructura que siempre va a estar ahí. Ahora esta prueba gigante es para suelos granulares. En este tipo de prueba triaxial se emplean especímenes de 15 centímetros de diámetro de grande y una relación de esbeltez igualmente, como decía, de 2.5 a 3. O sea, quiere decir que la altura debe ser 2.5 a 3 veces el diámetro. Esta prueba tiene por objeto ensayar agregados gruesos como las gravas, arenas o mezclas de ellos. El procedimiento de prueba es igual a los aplicados, igual que los otros. Bueno, con todo esto lo que hacemos que es, lo que pasa es que en las series triaxiales, ¿no es cierto?, también son heterogéneos, pero sin embargo, para la presentación gráfica de los resultados, considerando el suelo como homogéneo isótrofo, despreciando los efectos de la restricción impuesta al espécimen por las cabezas sólidas consideramos. Entonces, acá el estado de esfuerzo de un elemento cualquiera, dicen, ¿no es cierto? Lo que hacemos justamente es determinar todas las cargas, ¿no es cierto?, que el sentido vertical lo llamamos sigma 1, en sentido horizontal le damos el sigma 2 y en el sentido z le llamamos sigma 3. Nosotros trazamos justamente los círculos de Moore. Puedo hacer esto. Y con eso determinan justamente, el primer valor que determinamos es justamente la cohesión y el ángulo de fusión interno. Lógicamente, también debemos determinar la presión de poros, dependiendo, lógicamente las gráficas van a variar dependiendo de las condiciones que hemos aplicado. Consolidada, drenada o sin consolidar. Perdón, sin drenar, se aplica la carga, el primer caso. Lo otro es la carga lenta, que se va aplicando, entonces es un ensayo mucho más largo. Entonces, lógicamente, las gráficas van a variar un poco. Esto sería entonces el ensayo triaxial, digamos. Lógicamente, ahora está en estado de prueba en la universidad, habría que pedirle al jefe de laboratorio que les enseñe con sus auxiliares de ellos, porque hay que tener práctica en esto. Tampoco no meter mano para no arruinar, repito. Yo voy a hablar con el ingeniero Piensky, para que nos dé un día, aunque sea dividir en dos grupos, hacer algo demostrativo, con los dos tipos, digamos, triaxial, dinámico y estático. Yo manejé, como le digo, triaxial hace mucho tiempo, pero no me atrevería yo a manipular el equipo que tiene la universidad. Por eso vamos a pedir a su personal que haga un ensayo demostrativo. Lógicamente que en la práctica, a estas pruebas, ya lo reemplazamos más con el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión confinada. Pues, lógicamente, estas son las pruebas más exactas, digamos, ¿sí?, pero más morosas. Entonces se hace el ensayo triaxial. Yo le voy a dar al auxiliar unos modelos del ensayo de consolidación y ensayo triaxial de esto, una fotocopia se lo voy a dar, pero no sé, o lo pueden escanear si quieren. Son trabajos reales que cuando yo hago algunos trabajos yo mando a hacer en Cochabamba, La Paz, y tengo los ensayos para que ustedes vean cómo se hace el ensayo y que se muestra en el informe. Importante, se los voy a dar para que tengan ustedes una copia y si alguna vez les toca hacer esto, para que tengan como guía. Solamente que les voy a abordar
de qué obra se trata, porque no es bueno eso, porque no hay que, como le puedo decir, no hay que publicar algo porque está pagado, y hay que pedir permiso. Por eso, jóvenes, también hay que tener un poquito de ética en el trabajo, porque si ustedes hacen algún trabajo que le han pagado, usted no puede publicar. Y tampoco puede decir que yo he hecho. Mucha gente confunde eso. Ustedes, jóvenes, por favor. Yo trabajé con mucha gente y les falta un poco lo que se llama ética. Por ejemplo, les digo, si ustedes en una oficina, le dicen, ¿sabe qué? Calcúleme, hágame una fórmula para calcular cualquier cosa, ¿verdad? Le están pagando por su servicio. Si le pagan por su servicio, usted no puede publicar como si fuera suyo, porque a usted le han pagado. Ahora, si no le han pagado a usted, se invente que eso es libre de vender, que le dé la gana, porque eso es derecho de autoría. Inclusive en la universidad, por ejemplo, yo ese libro, ese manual que tengo, yo escribí hace tiempo, se los di a ellos para que publiquen, porque yo no cobro de autoría nada, simplemente que lo publiquen para los estudiantes, que no lo han hecho hasta ahora, hace años. Entonces, por eso, cuando usted alguna vez trabaje, es fregado, porque usted le puede meter juicio al propietario que le pagó, por lo que usted ha hecho trabajo que le ha pagado y usted está publicando sin permiso. Igualmente, por eso, cuando hago un trabajo, que alguien me pide información de eso, yo pido permiso al tipo que me pagó para darle información, si no, no voy. Por eso a veces algunas cositas que yo le puedo dar, lo voy a guardar siempre de qué trabajo se trata. Como les repito, por cuestiones de confidencialidad que siempre se manejan en cualquier profesión. Muchos no manejan, ese es el problema. Por eso se hacen cosas totalmente irregulares. Ahora, por ejemplo, hay costumbres, se está haciendo costumbre. Ahora, por ejemplo, si usted presenta una propuesta, el otro presenta otra propuesta, entonces dice, muy bien, viene el tipo, no sé, el que le va a contratar, sabe que esta persona me dio esta propuesta, usted se baja este precio. O sea, le digo, eso no es ético. En la universidad yo le dije al jefe de carrera que antes se llevaba una materia de ética, ahora ya no se han llevado, por eso y cada cosa que se ve no tienen ética. Bueno, es otra charla de otra cosa, pero sin embargo, por eso es que siempre hay que pedir permiso de alguien. Si ustedes escriben algo, pongan como bibliografía de quién, dónde han sacado, no se invento suyo. Esto es lo mismo que estoy escribiendo, pero no lo inventé. Se te leí una parte, no le copié la información, pero hay que ponerle de dónde hemos sacado. Y no, si no, sería plagio. Bien, ¿alguna cosa más, jóvenes? Pues terminaríamos este tema. Ingeniero, una consulta. ¿Perdón? ¿Cuál es la resistencia que se busca a la hora de hacer ese ensayo para el pavimento? Para el pavimento. No, O sea, el cuando ensayo hacemos esa rotura. triaxial, con el ensayo triaxial dinámico, lo que hace es singular, ¿no es cierto? Porque, digamos, la cantidad de vehículos que pasan, ¿no es cierto?, por una área determinada, entonces influye, y justamente el módulo resiliente calculamos nosotros por otros métodos que son analógicos. Ahora, con el ensayo triaxial usted simula exactamente qué es lo que va a pasar con el suelo, ¿no es cierto?, en forma real. Entonces, el equipo que tienen ustedes en la universidad hace eso, le da las vibraciones simulando, ¿no es cierto?, el efecto de los vehículos que pasan por un área determinada. Eso se llama módulo resiliente. Podemos calcular indirectamente los módulos resilientes, los métodos viejos le dicen por un ensayito, por un pequeño conito, o calculando CDR, en fin, calculamos eso se ha utilizado hasta ahora. Pero el equipo moderno, ya como repito, Gabriel tiene el único equipo en Bolivia, ese equipo triaxial dinámico. En cambio, lo que estamos hablando es el estático. Por eso sería conveniente que los de laboratorio, yo voy a hablar con Carlos, que está a cargo de los suelos, para que nos prepare una clase y nos indique.
Y eso lógicamente tienen que tener, sí, un poco de seriedad, no manipular los equipos que son digitales, ¿no? Porque una mala manipuleo lo descalibran y están diríamos, un técnico. Hay que tener cuidado. Entonces, el objetivo justamente aquí más que todo que es determinar la cohesión y la anguloflexión interna. Por eso estamos en el círculo de Mohs. Y sabemos, ¿no es cierto?, que en cada presión, a cuántos de presión rompe pues, ¿no? el suelo. Ese mismo efecto hacemos con un círculo de corte directo, fíjense, pero simplificado, sin hacer directamente, hacemos variar, ¿no es cierto? Igualmente hacemos variar la carga vertical y variar la carga horizontal, y con eso nos permite trazar esta curva, no curva, sino la envolvente de Mohr, es equivalente, pero no estamos haciendo los círculos. Tenemos diferentes puntos y unimos los puntos y es el equivalente a este envolvente que estamos haciendo por círculo de Mohr mediante el ensayo triaxial. Pero tiene una aproximación, según autores, cuando se habían hecho el ensayo de corte directo, aproximadamente 10% de error. Eso es lo que dicen. Lógicamente el ensayo de corte directo es más simple de hacer que el ensayo triaxial, por supuesto. Más que todo por premura del tiempo, porque siempre trabajamos para los ingenieros para ayer, no para mañana. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a aprovechar este asunto, por favor. Vamos a hablar de esto. Tenemos 5 minutos o 10. Cuando hacemos la prueba de carga en pilotes, también se hace la prueba de carga en zapatas, la prueba de carga en vigas, la prueba de carga en viguetas cuando se hace un trabajo que tiene alguna sospecha de formación excesiva, etcétera, entonces se hacen las pruebas de carga. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Una de las pruebas que estábamos haciendo de ensayo, digamos, de placa, que era dirigido a edificios. Digamos que era una placa cuadrada de 30 por 30. Y que ahí, en cambio, para determinar, para carreteras, estamos utilizando directamente una placa circular, ¿no es cierto? Y nos da una formulita con una cierta deformación. Eso es el módulo K. Pero en cambio, cuando hacemos, digamos, por ejemplo, planificación, vamos a ir determinando, ¿no es cierto? Pues podemos cargar, supongamos, que yo necesito que una zapata me soporte 2 kilos por centímetro cuadrado, y quiero probar si realmente me va a aguantar, entonces lo voy a aplicar a 4, al doble de la carga. Lo voy a medir de deformaciones y los valores, y de ahí voy a sacar también el valor K exacto. Ahora, cuando hacemos, por ejemplo, digamos, ¿cierto? Porque esa prueba para estructuras se hace a diferentes profundidades. Yo puedo hacer, qué sé yo, a medio metro, 1 metro, dependiendo del nivel de fundación. Siempre hay que tratar de hacer que el ensayo el módulo de reacción K me dé debajo de la cimentación, porque ¿de qué me serviría poner arriba? Entonces, lógicamente, hasta dónde me incide y cuál es el valor real. Si realmente, al aplicar el doble de carga, puede ser que yo esté calculando 2 kilos centímetros cuadrados, de repente a los 3 me rompe el suelo. Hay que haber un colapso. Por eso, en las pruebas de carga, se hace al doble de la carga de servicio que se llama. En los pilotes, ¿qué se hace? Supongamos que en un pilote la prueba de carga se puede hacer antes o después. El cálculo, las diferentes fórmulas que hay en el cálculo de pilotes son diversos. Lógicamente, no todos son iguales, nos pueden dar valores aproximados, pero siempre es conveniente la verificación por lo menos por unos 2 o 3 métodos para ver eso. Y para comprobar eso, ¿qué hay que hacer? Hacer la prueba de carga. ¿Conocen pilote, no? ¿O no conocen? Hola. Sí, señor, se conocemos. Conocen, ¿no es cierto? Los pilotes son fundaciones profundas. Fundaciones superficiales son las losas, son las zapatas, etcétera, son fundaciones superficiales.
Las fundaciones profundas son justamente pilotes. ¿Por qué? Porque la longitud es mucho mayor que el diámetro. Y en ese caso, por ejemplo, si yo estoy calculando, digamos que sé yo que un piloto me soporta 50 toneladas. Cuando aplico la carga, tengo que ver la deformación. Apenas las normas me admiten hasta 13 milímetros nada más de movimiento. Pero tiene que alcanzar una carga del doble de lo que estoy buscando. Si es 50, tengo que cargar hasta 100 toneladas. Entonces también las pruebas de carga se pueden ser estáticas y dinámicas. Las estáticas, lógicamente, se va aplicando a una carga, digamos, de menor intensidad y se va esperando, ¿no es cierto?, que la deformación sea mínimo, después se aplica la carga siguiente. No podemos cargar en forma rápida y continua. No se carga y se espera, ¿no es cierto?, un tiempo hasta que el suelo actúe. Y se sigue hundiendo. Bien, ahora si no, se pone un tiempo determinado para volver a aplicar la segunda intensidad de carga. Entonces por eso la prueba de carga le dura varias horas. Y luego, una vez llegada a la carga máxima esperada, entonces ¿qué hacemos? Esperamos que mínimo 24 horas para ver la reacción, la elasticidad del suelo. Si yo aplico, supongamos, a 100 toneladas, que lo dejo ahí. ¿Y qué pasa después de 24 horas? Si se hundió más, pues recuperó. Si se hunde más, quiere decir que ese suelo no es muy bueno en su elasticidad. Si está subiendo un poco más y se recuperó, entonces el suelo es bueno, actúa su elasticidad. Entonces, y la descarga también se hace en forma inversa. Si yo apliqué cada estado de carga al descargar, voy descargando poco a poco hasta volver a la carga inicial. Por eso el método de la prueba de carga estática lleva tiempo, ¿no? Y hay que tener una viga, que generalmente se aplica dos pilotes de anclaje y una viga donde se coloca la carga para tratar de hundirlo al piloto que estamos analizando. Esa verificación se hace a veces antes del pilotaje. El calculista dijo, por ejemplo, 40 centímetros que tanto aguanten, pues si ustedes pueden hacer pruebas, de repente aguanta más. Si aguanta más, ¿qué pasa? Se ahorran plata, porque van a disminuir la cantidad de pilotos. Ahora, si no da, van a tener que incrementar la mayor cantidad de pilotos. Porque no quiere decir que una fórmula que dé el calculista es al final, depende mucho del comportamiento del suelo y su elasticidad. Por eso es conveniente siempre tratar de trabajar con 2 o 3 autores, no uno solo. Si ven que le excede un valor muy alto, entonces lógicamente que hay que verificar. A veces hay fórmulas que, bueno, pues hacemos un cálculo de la capacidad de carga del piloto. Me da demasiado alto, entonces yo tengo que ver posiblemente esa fórmula, porque los autores no le están diciendo hasta cuántos golpes de CPT vale eso. No le dicen, entonces, bueno, hay que ver, hay que ser razonable, ¿no? Si me da en exceso, hay que decir, no, busco otra fórmula que sea más conservadora. Y de ese modo se calcula, se compara los valores. Por ejemplo, un cálculo que hubo de un ingeniero, me da no voy a hablar ni del método, porque voy a hablar ni de quién. Me dice, bueno, un pilote de 30 centímetros de diámetro va a tener 18 metros de altura y va a soportar 150 toneladas. Mucha digo, esto es como ponerle un elefante en un lápiz, ¿no? No me pareció. Dije, bueno, ¿por qué no lo verifica por otro método? Porque yo lo veo demasiado para un diámetro tan chico. Entonces, bueno, cuestión de criterio, ¿no? Entonces, bueno, nadie se molestó porque le estaba indicando de que hacer así, que verifique por otro, ¿no? Porque imagínense 30 centímetros para soportar semejante carga. Ahí, bueno, no solo puede producir inclusive el problema de, ¿cómo se llama?, de pandeo, problemas, ¿no? Entonces, eso es la prueba de carga, como repito, se hace también. Ahora, si ustedes tienen una viga
Bueno, ustedes saben que ustedes se ponen una contraflecha, ¿no es cierto? Y de repente no la han calculado de una contraflecha. Antes que terminen de ejecutar la obra, ya se ve el pandeo. Peor todavía si son vigas de grandes luces. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay que verificar. Y ahí hay que cargar en la longitud, digamos, de la viga encima. Y luego pues, se coloca, ¿no es cierto?, un péndulo que cada de la viga se va cargando, y lógicamente un punto de referencia, y se va viendo la deformación que se va produciendo para cada incremento de carga. Y se carga lo mismo, lógicamente, ¿no es cierto?, hay que esperar 24 horas cargada para ver cuál es la reacción. Eso se hace también en vigas, en viguetas también. Es una vigueta que cuando no le ponen la contraflecha suficiente, resulta que cuando ya están casi por terminar la edificación, ya nos ven la panza en el tumbado. Es cosa que siempre hay que tener muy en cuenta eso para que no ocurra eso. Siempre hay que esperar de que la deformación final tiene que quedar el elemento, digamos, ¿cierto?, totalmente horizontal. Bueno, entonces, supongo que en fundaciones van a haber todos asuntos importantes, la prueba de carga. También la prueba de carga no siempre va a ser el problema del hormigón. No se olviden que en cualquier formación de suelos de origen, sedimentos aluviales, como estamos en Santa Cruz, especialmente la zona de Quiquetrol, Villa Brígida, la Radial 26, Canal Isuto, eran lechos de río. Entonces es frecuente encontrar oquedades, árboles que se han podrido o que han dejado agujeros, cuevas de animales que después de una riada han quedado enterrados. Entonces ese proceso es importante, hay que tener cuidado en la zona. En muchos casos, por ejemplo, usted está vaciando pilotes y resulta que cuando después de vaciar, busca el hormigón, ya no existe el hormigón central de la tierra. ¿Por qué? Porque la presión se vacía. ¿Por qué? Porque el peso específico del hormigón es 2.400 kilos por metro cúbico. Y sin embargo, el suelo natural de la arena, ¿cuánto pesa? 1.5, o sea, 1.500 kilos por metro cúbico, la mitad del hormigón casi. Entonces eso hace que se vaya todo lo pesado. Y bueno, lo primero que piensa, bueno, el piloto está mal hecho. Y no es que esté mal hecho, sino son fallas geológicas, porque es una formación irregular, heterogénea. Y de reciente formación, porque es cuaternario. Hay muchos tipos de problemas en esta zona, especialmente desde de la zona del Tari hasta cerca del Canal y Sur, todas esas zonas. Es una franja que tiene cuidado. Bueno, entonces quedaremos aquí, jóvenes, hasta la próxima clase.